Bueno, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Voces de la Academia, un proyecto liderado por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Les doy la bienvenida, yo soy Brenda Pachón y hoy me acompañan dos grandes docentes de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Ellas también son docentes de lenguaje y les quiero dar la bienvenida y que ya se presenten. Muchas gracias. Mi nombre es Sara Rueda, yo tengo un pregrado en psicología. Actualmente soy docente de lenguaje y de salud mental de la Escuela de Enfermería y también soy docente de lenguaje del premédico. Bueno, mi nombre es Ivonne Buitrago, tengo un pregrado en Comunicación Social y Periodismo y una maestría en Educación. Actualmente me desempeño como docente de Comunicación y Lenguaje de las Escuelas de Medicina y Enfermería de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que pues no solo se involucra a la universidad, sino también la vida profesional cuando uno ya sale pues de la universidad, y es el tema del plagio. Yo me confieso, yo en algún momento de mi vida hice plagio y hoy me siento mal porque uno dice, pucha, pues pude haber hecho no plagio y poder, o sea, como en ese trabajo que tenía que esforzarme, investigar y demás, pues no lo hice. Pero también pasa que uno a veces no tiene las herramientas para poder citar. Entonces ustedes que son súper expertas en ese tema nos van a enseñar sobre eso y bueno, iniciemos. ¿Cuál es el concepto del plagio y pues cuáles son sus alcances? Bueno, el plagio tiene un escenario general y es la copia. Es la copia de la sustancia de otro e intentar pasarlo como propio. El alcance tiene como dos acepciones principales. Lo primero es la forma. ¿Qué forma estoy copiando o qué tanto el contenido de lo que estoy copiando? Claro. Y en ese sentido, la cantidad importa entonces, porque uno puede decir, no, es que fue solo un párrafo, no importa, hizo plagio. Claro, lo que pasa es que como cuando sabemos citar, cuando aprendemos a citar, que es uno de los trabajos que hacemos nosotras en la universidad y es enseñar a los alumnos a citar, les mostramos que claro, vamos a tener que usar ideas de otros cuando estamos escribiendo, entonces probablemente vamos a tener que parafrasear, vamos a tener que utilizar una porción de contenido, pero parafraseando. Es decir, no voy a coger literal algo y lo voy a poner allí y voy a hacerlo pasar como mío. Voy a tomar las ideas de otro, voy a reconocer las ideas de otro, pero las voy a utilizar en mi propia construcción. Ya si un trabajo es 90% de otra persona o de otros autores, pues evidentemente ya estaría incurriendo en plagio por más que lo esté citando. Ok, ¿y ustedes como docentes han visto el plagio? O sea, ¿ustedes han sido testigos de que chicos de primer o segundo semestre hacen plagio? Creo que es una pregunta un poco difícil porque puede ser sensible, ¿no, Saris? Lo que pasa es que no nos han dado herramientas suficientes para identificar, entonces muchas veces hacemos cosas que caen en las categorías del plagio, pero sin que realmente sea intencional. Muchas veces o no sabemos citar, o realmente estamos tan acostumbrados al copia y pega que realmente no hemos percibido eso como que realmente esto es algo que no puedo hacer. Ok, y en ese sentido, ¿qué tipos de plagios entonces existen? Bueno, tenemos varios, ¿no? No hay una. Varias cosas. Bueno, el más popular es el copia y pega, ¿no? Además, con todo el tema de toda la información que tenemos ahorita disponible en internet, pues es muy fácil ir, copiar y pegar, o copiar de un artículo, venir y simplemente pegarlo allí. Creo que es uno de los más frecuentes. Bueno, después sigue fusilar, es un término coloquial que usamos en la academia para reproducir algo sin citarlo. Entonces no solamente lo tomo, lo copio, sino que lo hago pasar como mío, nunca pongo un número, nunca pongo una norma APA ni una referencia, entonces queda como si yo lo hubiera hecho y lo hubiera puesto a mi trabajo. Por Dios. También puede pasar que, por ejemplo, encontré un artículo en un idioma, portugués, francés, inglés, en uno que sea distinto al que yo hablo, lo traduzco, lo pongo y entonces mágicamente aparece como mío. Y luego está pues presentar como algo novedoso, algo que ya publiqué. Por ejemplo, hice un libro y luego tengo que hacer un trabajo más adelante para otro posgrado, quizá para otra carrera, y entonces digo, bueno, pues como es mío, voy a hacerlo pasar, lo hice hace 4 años, pero no importa, lo voy a hacer pasar como que lo acabo de publicar o que es algo que me acabo de inventar, entonces me estoy autoplagiando. Lo otro que puede pasar son estos como refritos, donde yo cojo un autor y resumo lo de un artículo, otro artículo del mismo autor, o por ejemplo muchos artículos de autores diferentes, intento hacer como un Frankenstein, refrito todo eso y lo hago pasar como propio.
Eso también es plagio y muchas veces los alumnos no están enterados que eso es, muchas veces lo ven como esto es una estrategia, pero no como que realmente eso es plagio. No están construyendo un texto desde cero o una idea desde cero, sino son cero. como retazos de diferentes, todo lado. o de Como un una colcha. autor varios artículos o de varios autores diferentes artículos del mismo tema. Es como una colcha de retazos, ¿no? Armar una colcha de Armar una retazos colcha de retazos en un sin poner trabajo. ni siquiera el hilo. Exacto. Y luego tenemos uno de los más tristes, o por lo menos a nosotras como profesoras de lenguaje nos parece lamentable, y es cuando un equipo de estudiantes entrega un trabajo pero sacan a uno sin decirle. Entonces esa persona después se acerca y dice, pero profe, me sacaron del trabajo y yo aporté. Entonces eso también cuenta como plagio. Es decir, ese estudiante podría denunciar a sus compañeros y eso tiene unas connotaciones civiles. Más adelante vamos a hablar sobre eso, que no es solo plagiar, sino que eso también tiene consecuencias legales que muchas veces uno no dimensiona y uno es consciente que está haciendo plagio, pero aún así uno se atreve, o sea, uno lo hace. Sin miedo. Y luego tenemos otro, ¿no, Sari? Trabajamos todos y de repente entonces Ivonne y yo nos vamos con el trabajo que hicimos las tres y te sacamos a ti unilateralmente. Entonces, aunque tú aportaste, participaste, estuviste allí, te sacamos. Te sacamos y tú resultas diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Es el escenario contrario, no es el equipo, no es uno que se roba lo del equipo, sino el equipo que saca a uno de los autores y lo deja allá. Y eso no es raro tampoco en los entornos académicos, ¿no? Sí, no. Nosotros No. sacamos a fulanito, es que fulanito sí mandó algo, pero a mí se me olvidó. Y ahí es cuando tú preguntas como docente, pero ¿por qué no me avisaste si el trabajo era en ¿Qué equipo? pasó? ¿Por qué no me dijiste al principio que ibas a sacar a alguien? Y además, ¿por qué no notificaste a tu compañero de haber hecho eso? Entonces empezamos en unos temas que son más emocionales, ¿no? Y son difíciles de manejar. O porque entonces, pues yo no le digo nada, es que ya estamos en la universidad, ya estamos grande, es el verano. El verá, ella verá. O profe nunca se comunicó conmigo y resulta que el estudiante sí ha mandado correos, sí ha enviado mensajes por Facebook Messenger, pero los demás han hecho caso omiso de lo que el De esas estudiante estaba comunicaciones. aportando. Eso es muy complicado. Y luego tenemos el favorito de todas las academias y nos da mucha vergüenza. También, ¿no? Porque fuimos estudiantes hace tiempo, Sí, pero también lo Desde hicimos. nuestros propios desconocimientos. Sí, desde nuestra propia ingenuidad, tal vez comprar o robar un trabajo y hacerlo pasar como propio. Entonces, ahí está, esta es la hora de las confesiones, Hay que ¿verdad? confesarnos, Hay que realmente. confesarnos. Yo vendí ensayos. Yo Vendí hacía- ensayos en la universidad. Pero, y eso es algo que yo creo que es importantísimo y es que yo no tenía ni idea que eso era plagio. En mi Ok. cabeza el plagio era coger y copiar a alguien. Sí. O sea, lo que está en el libro, yo lo cojo, lo copio, lo pego y es mío. Para mí en mi cabeza eso era plagio. Pero, ¿por qué producir un conocimiento y ponerlo al servicio de los demás por un módico costo? No podía ser una posibilidad. ¿Por qué no servirle al mercado? ¿Por qué no servir al mercado? El Libre marketing es la competencia. ciencia de la vida, nos han Claro. enseñado. Y yo los vendí. Me tomó una cantidad de tiempo, me tomó ser docente para decir, ¡ah! Esto era plagio. Porque sí, efectivamente, muchos compañeros presentaron trabajos míos. Sí. A nombre bueno, de en mi Sara. caso yo lo que hacía era que tenía diferentes negocios. Siempre he estado muy cerca de los negocios en la El universidad. emprendimiento. Desde muy niña, trabajé desde muy joven, quería tener mi dinero, independencia económica y empecé vendiendo cosas de comer en la universidad, pero me las comía. Entonces, en algún momento, mi mamá, Buen que era negocio. la patrocinadora de todas mis empresas de comida fallidas, me dijo, mira, no, si vas a vender algo, no puede ser alimento, Ivonne. No puede ser alimento porque te lo estás comiendo, entonces eso no es negocio. Además, la que hacía la inversión era ella, ¿no? Y yo dije, bueno, no se me ocurrió sino la brillante idea de vender los trabajos de economía. Me avergüenza por los compañeros que me puedan estar viendo. Lo hacíamos con un compañerito, nos iba bien en macro, nos iba bien en macroeconomía y los vendíamos. Y nos ganábamos un muy buen dinero. Mira, esto eran 30.000 pesos 30.000 por pesos. trabajo en 1998. Ya Oh, saben mi edad, Dios. ¿no? Pues era Yo cobraba muy lo mismo bueno. por los Ay, guau. ensayos. Bien. Yo cobraba 30.000 pesos por Además, ensayo. o sea, además estábamos haciendo usura. Era lo peor. Era solamente carísimo. el negocio era carísimo. Y bueno, yo les digo, yo sí sabía que estaba mal, pero tampoco podía llamarle plagio porque así como dice Sara, pues uno sabía que plagiar era tomar algo de otro y robarlo. Nosotros estábamos creando contenido para otros que debían crearlo en la honestidad académica. En algún momento, yo no recuerdo que nos fue muy bien con este compañero y en algún momento no sé por qué, algo se encendió en mí, me sentí mal.
Me sentí mal quizá cuando recibieron La las conciencia. calificaciones. Algo, Pepito Grillo ahí al fondo, tienes que cambiar de negocio. Y sí, cambié de negocio. Yo seguía haciendo muchos negocios en la universidad, no con comida y no con conocimiento. Eso no se hace. No lo hagan en Eso casa. no se hace. Sí, porque eso está muy mal. Luego hay otra forma, ¿no, Sara? De plagio. Bueno, es que ahí está lo grave y es cuando no sabemos. ¿Sí? Cuando no sabemos qué es plagio y entonces hacemos cosas. Como por ejemplo anotar a Pepito que no hizo nada. Que es lo totalmente opuesto a lo Y que es- hablamos anteriormente. Claro. Pepito no hizo nada, pero entonces lo vamos a meter al trabajo para hacerle el favor. Pepito no hizo nada, pero lo vamos a poner en nuestro trabajo porque pues qué mami ponernos a pelear. Ay, ahora toca decirle a la profesora y O nosotros sea, no buena queremos gente, problemas. póngame. ¿Qué Mire le- que qué yo en le otro quita? trabajo lo meto. Eso sí, yo lo viví en el colegio. O sea, que decían, ay, por Usted favor, hace uno y yo mira. hago el siguiente. Llevar a alguien en coche. En es coche. eso. Eso se llama hoy en día en el argot de los jugadores carrear a los demás. Carrear a los demás. Cargar a los demás. Entonces yo hago el trabajo, te incluyo esta vez, en el siguiente tú lo haces, me incluyes a mí, bien, 2 plagios sumados. Vuelvo y digo, mucho de esto es porque claramente no sabemos. Por No sabemos supuesto. que incluir al compañero que no hizo nada es plagio. Bueno, y la última forma, la forma número 10 de plagio, y creo que esa está en letras rojas, no para el estudiante, sino para el profesor, porque es la que más nos carga de trabajo al momento de evaluar. Cuando le pides a un estudiante que haga el trabajo y lo cite y lo referencia en normas Vancouver, pero te mete una norma APA, o hace la norma Vancouver como no es, o te mete un Icontec. Entonces tú empiezas a ver un revuelto de normas, o empiezas a ver cosas en las referencias que no estaban citadas, o sea, todo es un despelote O por y un ejemplo, desorden. solo pegan el vínculo O de solo pegan el internet. vínculo y creen que eso ya, con Eso eso es se citar. referenció y listo, yo citar. pego y ni siquiera le quitan el hipervínculo, El ¿no? hipervínculo no, clic derecho, quitar ah. hipervínculo no, es demasiado trabajo. Es demasiado trabajo. Entonces, claro, por supuesto nosotros entendemos que las normas, que las vamos a ver un poco más adelante, pues son códigos que son dispendiosos para el estudiante, pero son códigos necesarios porque si nos vamos a mirar la cultura hebrea nos da muchos buenos ejemplos de la ética, de la metaética, ¿no? Judeocristiana, que es parte de Occidente y es parte de nuestra cultura. Hay una frase que dice, honra al que honra, y las normas son eso, es honrar al que pensó primero que yo, al que creó que tuvo la primero. idea. Claro, del que me estoy surtiendo para Yo puedo y pasar innovar. una nota. Yo claramente Exacto. puedo innovar, puedo hacer cosas, puedo proponer cosas, pero da honra a quien se sentó a pensar este asunto por primera vez. Por supuesto. Y pues bueno, en ese sentido pues ya abordamos las normas, ¿cierto? Perdón, las formas. Las formas. Las formas que son 10 formas de plagio que tal vez nadie conocía o nadie les estaba prestando atención, pero para los profes son muy claras. Y luego vamos por las cantidades, ¿no, Sara? Entonces, pues tú puedes hacer plagios totales y puedes hacer plagios parciales. ¿De qué? Pues de todo. Tú puedes no solamente plagiar a un autor en términos de texto, tú puedes robarte una imagen. Una idea. Y eso lo vemos también, ¿no? Puedes robarte un audio. Además, una idea que alguien te contó y luego tú terminas haciendo una tesis. Y tiene que ver, Exacto, exactamente, y terrible. tiene que ver, por ejemplo, con algo tan simple como leer unas normas Vancouver y decir, debajo de una imagen que acabo de copiar de otro lado debería poner quién la produjo o seguir unas indicaciones de, pues que efectivamente esto tiene que estar ahí. Exacto. Pero como no conocemos, a veces, por ejemplo, en medio universitario tenemos normas Vancouver, tenemos normas APA, tenemos una cantidad, pero muchos colegios no se han ocupado de esto. Entonces son chicos que muchas veces terminan saliendo del entorno escolar de su bachillerato sin tener ni idea que esto toca hacerlo. Entonces sí creo que tenemos que empezar a ir más atrás y tenemos que empezar a movernos hacia Claro. qué tanto se está moviendo esto en los colegios. Y darle un poco de claridad al estudiante, es decir, hay diferentes ciencias del conocimiento, áreas del conocimiento que tienen normas específicas. Entonces, por ejemplo, Sara y yo en nuestros pregrados, pues siempre vamos a citar y citaremos por siempre en nuestras queridas normas APA. No todo el mundo las quiere, pero ahí están. Lo que pasa es que, bueno, Pero las ciencias naturales, por ejemplo, son Vancouver. Y nosotros todavía vemos en el ambiente universitario que el estudiante por eso hace cambios y truca y modifica las normas porque no sabe sobre cuál moverse. En eso sí creo que es un poco más responsabilidad de nosotros los docentes decirle al estudiante qué queremos, qué esperamos. ¿Qué de la necesitamos? situación. Bueno, APA tiene la dificultad de cambiar con las mareas, Oh, sí. porque APA, pues alguien se despierta y dice, ay, cambiamos una coma, entonces, ¡tin! Ahorita ya vamos en la 7ª edición. Sí, es Y que APA es Asociación Americana de Psicología. Total. Es decir,
por natural. Yo crecí inmersa en las normas, APA. pero esto no es tan chévere para un estudiante que viene o formado en normas APA y aterriza con nosotros en Vancouver, o con un alumno que jamás ha visto algo al respecto y aterriza con nosotros en Vancouver. Claro, mucho O más que viene complejo. a hacer trabajos en normas y Contec En del Icontec, colegio, porque bueno, en yo- Colombia lo que ves es que en el colegio Les exigen haces eso. trabajos en normas y Contec, y la forma de citación Es y la súper cantidad de diferente. autores que vas a meter al final para lectura posterior, para engrandecer tu trabajo, están completamente citados o distinto. listados de manera diferente. Entonces, ahí tenemos varias complicaciones. Yo creo que las normas deberían ser más sencillas, pero bueno, es lo que hay. Sí, tendríamos que pensar, uno, en simplificar normas, pero además sí, bajar la formación a los colegios. Sí. Que los colegios empiecen a pensar en investigación. Es que creo que todo Ya. es una misma cadena. En la medida en la que tú formas estudiantes de bachillerato en investigación, les vas a generar la necesidad de aprender un sistema de referenciación para que cuando lleguen a la universidad a investigar con nosotros digan, ah, bueno, esto hace parte de mi naturaleza. APA Vancouver, pero pues yo ya estoy en la onda de que me toca hacerlo. Bueno, otra cosa importante que estás diciendo allí, Saris, y bueno, no sé si tú lo compartes esto como docente, uno siempre piensa en la internacionalización del estudiante, que salga de ¿Qué va a Colombia y que va a hacer afuera cuando le pidan unas Vancouver y no esté familiarizado. No O tenga cuando las le- herramientas, no Exacto. tenga el Nada. conocimiento. Porque nosotros siempre esperamos eso finalmente, que Que salgan, ellos salgan del aula, salgan del país y hagan cosas grandes. Entonces, si el estudiante no está preparado y se va a chocar con un mundo académico pues, en el que no tiene- referencia, del que no habla su lenguaje. entonces va a ser muy complicado. Conociendo esas 10 formas de hacer plagio que yo no conocía y estoy impactada, ¿cuáles son esas implicaciones legales que tiene un estudiante o una persona que haga plagio? Bueno, eso tiene de ancho y tiene de largo. Lo primordial es que en Colombia esto es delito. Está tipificado como un delito, ¿sí? Y por código penal está con penas entre 5 y 8 años. Además de unas multas muy amplias, porque va a depender también de qué plagiaste, cómo lo plagiaste, cuánto lo plagiaste, que es un poco lo que hemos venido hablando, y con eso se va a hacer la casación de cuánta es tu multa, cuántos son tus años, cuánto. Entonces, pues obviamente, como todo, es una relación directa. Mayor plagio, mayor implicación, pues mayor tu pena y mayor tu multa. Ya si lo trasladamos a un escenario académico, bueno, pues ahorita con gusto pues lo hablamos un poco más amplio, pero realmente cada institución educativa tiene unas sanciones, y pues la mayoría de estas sanciones no son nada chéveres para la permanencia en la institución. Entonces, pero si a nivel de código penal hablamos entre 5 y 8 años. Que uno dice 5 o 8 años es mucho Eso es un tiempo. montón, Es y mucho en tiempo. plata Y es en un dinero. montón. No, Es y mucho dinero. no solo eso, o sea, no terminas tu carrera profesional, sales, pues, Con la hoja de vida. exacto, o sea, con un título que uno dice, pues, esta persona no es de confiar, porque si me hizo plagio me puede hacer otra cosa, y eso ya pues es otro tema que podríamos hablarlo en otro podcast, y es la ética y pues en cada una de las profesiones, que juega un papel importantísimo cuando uno ya sale a la vida real. ¿Quién miente en lo poco? Miéntenlo mucho. Miéntenlo mucho. Y para eso uno es, por lo menos para uno de docente, eso es clarísimo. Quien miente en lo poco, miente en lo mucho. Y a veces el estudiante... importante que a ellos veces vean el eso. estudiante piensa que uno es cruel. Mira, ese es otro punto, porque esto es un capítulo de lo que callamos los Lo docentes. que callamos los docentes. El estudiante dice, pero qué maldad, ¿cómo me vas a denunciar? ¿Por qué me pones ese ¿Por qué cero? haces ¿Por eso? qué me haces esto? Y a veces el estudiante no se pone en tus zapatos, a ti también te duele ver eso, porque sabes que corre una sanción. Y dentro de la autonomía docente, pues hay diferentes maneras de tratarlo, desde la conversación, la amonestación verbal, bajar unas décimas, quitar una nota. Antes de llegar a una instancia de decanatura, uno prefiere lidiar con el estudiante, y sin embargo, el estudiante siempre ve al profesor que detecta el plagio como un enemigo. El malo es el docente que me pescó. No yo No, que no plagié. yo que mentí, sino el, Sí. el profesor que me está indicando, que me está mostrando, porque pues además a nosotras en lenguaje nos encanta calificar en rojo. Sí. Entonces cuando uno encierra en rojo y dice, Claro. esto está copiado de Wikipedia, esto está copiado de fulanito de tal, yo suelo tener, yo uso la rueda como hábito, la mayoría de mis tareas, lo que me entregan a mí es a mano, pero igual
yo digito fragmentos de los trabajos de mis Para darte alumnos para ver si hay algún resultado que salte. Entonces a veces uno les pone, esto está copiado del artículo de fulanito de tal, profe, pero ¿por qué haces eso? Pero, profe, es que yo no sabía. Voy a volver a aterrizar siempre lo mismo. Yo no sabía que eso era un problema. Yo no sabía que eso estaba mal. Pero bueno, desde el colegio nos han dicho que copiarlo de otros está mal. Y bueno, hay otro tema y es Turnitin, ¿no? Porque por ejemplo, ahora en Corpas tenemos Turnitin y es una gran ventaja. Es una súper herramienta. Pero antes de herramientas como esas nos tocaban los profes al ojo. Entonces el estudiante a mí me pasaba, pero ¿tú cómo sabes que eso fue plagio? ¿Por qué qué coges ese ese lenguaje? Pues Uno porque aprende. en la parte de arriba estás escribiendo con un estilo y luego me estás mostrando una cosa que definitivamente con palabras no que ni siquiera son tuyas. de tu Además, estilo de escritura. cuando uno trabaja en lenguaje, uno aprende de los vicios de escritura de la gente. Entonces uno ya sabe como que escribe la gente, como cuáles son las palabras que suele usar. Y de pronto un alumno me está hablando de cualquier otra cosa y empieza a hablar con palabras como subyacente, trascendental. Bueno, este discurso no es tuyo. O qué pasa cuando pone mala ortografía, ¿no? En algunos párrafos y luego otros son perfectos. Tú dices, esto fue sospechoso. Sospechoso. Porque no pones comas, ni puntos, ni tildes en ninguna parte y ahora este pedazo de texto, está ¿sí? perfecto. Eso lo hablaba una vez con un docente y él me decía, es que ahora ya es mucho más fácil, bueno, pues por todas las como aplicaciones o programas que tenemos nosotros para verificar si hicieron o no plagio, sino que uno también conoce a los estudiantes. Claro. y uno sabe cómo en su diario vivir se comunican con sus compañeros y uno se da cuenta quién habla así, quién no habla así. Por supuesto. Entonces creo que es mucho más fácil y ustedes tienen ese poder de identificar cómo escriben y cómo hablan. Además porque es que escribir tiene lo suyo. Uno a veces escribe, ni siquiera por ejemplo nosotras que nos dedicamos a esto, nos sale 100%. Yo debo decir que el 95% de mis producciones escritas pasan por los ojos de Ivonne. Yo hago al contrario, claro, porque nos verificamos mutuamente y aunque mira, Sara es psicóloga y yo soy periodista, es decir, yo tengo muchos años viviendo, literalmente poniendo pan en mi mesa de leer y escribir y todavía necesito unos ojos. Hay errores de escritura. ¿Ves? Y salen. ¿Cómo no los va a necesitar el estudiante? Que está en un proceso de formación. Sí. De acuerdo a eso, entonces, ¿cómo evitar el plagio? Sabiendo pues que muchos estudiantes que nos pueden estar escuchando no sabían como yo que habían 10 tipos de plagio. ¿Cómo evitarlos y qué consejos podríamos darles a esos chicos que de pronto todavía siguen en ese desconocimiento y que están de pronto en un proceso de investigación, ¿no? Porque uno pone en práctica todo esto de no hacer plagio y demás en investigación. Pues bueno, ahí hay un tema bien emocional que es bien difícil. Lo veníamos discutiendo de camino a este podcast y estábamos hablando al respecto porque como docentes, pues nosotros tenemos la misma área, trabajamos los mismos temarios casi, pero tenemos posturas diferentes como profes. Ojos distintos. Entonces yo soy más pragmática. Yo te digo una cosa, Brenda, si yo a ti te digo como docente, mira, esto es lo que tienes que hacer, así tienes que escribir, estas son las normas, y no lo haces para mí, pragmáticamente, o eres perezosa, o eres mediocre, o eres negligente. Entonces, pereza puede ser que simplemente no quisiste consultar la fuente. Mediocridad es que tú no tienes excelencia ni estándar dentro de tu propia vida, tu calidad de vida. Y negligencia es que sabiendo hacerlo bueno, pudiendo hacerlo bueno, no lo haces, pues es una decisión que tú estás tomando. Entonces yo soy un poco más drástica al momento de hablar con mis estudiantes y decirles, bueno, esto es plagio y la sanción es esta. Tómala conmigo antes de llegar a decanatura. Entonces empezamos a negociar nota. ¿Cuánto te descuento? Sara tiene otra manera de ver esto, entonces, Sarita. Obviamente yo me muevo más desde el aspecto de qué motivó tu conducta. Especialmente en enfermería, por ejemplo, hay muchos alumnos que trabajan, o sea, son alumnos que están con nosotros en un escenario diurno, pero en las tardes, en las noches tienen un turno, 2 turnos, un trabajo, 2 trabajos. Entonces yo empiezo a saber causas, ¿no? ¿Qué pasó? Es que profe tenía 18 horas de turno, tuve 4 días seguidos, no he dormido, no tenía tiempo y lo hice de afán. Vale, ahí entra la negociación, que creo que en eso sí estamos igualito, y es, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Y bueno, ¿cuánto te vas a cobrar? Yo nunca les cobro
directamente yo. ¿Cuánto te vas a cobrar tú? ¿Sobre cuánto te califico esto? Porque me lo vas a corregir, lo tienes que corregir porque tienes que aprender. Eso no es un negocio, eso no es negociable. Pero ¿cuánto te vas a quitar? Y ellos mismos son los que llegan a procesos, yo apunto más desde el desarrollo moral y desde la inteligencia emocional. Bueno, ¿tú qué vas a hacer y cómo te vas a cobrar tú contigo esta falla que a los ojos de todos es una falla? Antes de seguir escalando y bueno, que esto vaya a llegar a otras instancias. Por supuesto, y el consejo más importante y la única solución contra el plagio es que si no salió de tu cabeza, no vino de tu pensamiento, cítalo y referéncialo. Es todo lo que tienes que hacer. Es tu foto, cítala. No estoy de referencia. ¿Tú lo dibujaste? No, cítalo. Cítalo. ¿Tú lo escribiste? No. Tú hiciste comienzo, nudo, desenlace. No, cítalo. ¿Sí? Punto. Pusiste sujeto, verbo, predicado. No salió de ti. Cítalo. Es así de simple. Parafraséalo, trabájalo, mastícalo, procésalo, pero cítalo. Y por favor. Referéncialo abajo del trabajo. Es importantísimo. No se nos puede olvidar eso. Y en ese sentido, ¿qué dice la Corpas frente al plagio? O sea, ¿cuál es nuestra postura frente al plagio? Bueno, la Corpas. La Corpas tiene, bueno, ¿le das tú o le doy yo? Dale tú la primera. Bueno, Corpas nos tiene dentro de su normatividad, en el artículo 31 y 32, una cantidad de sanciones alrededor del fraude. Y por supuesto que a la gente le sorprenderá cuando escuche este podcast y vea el video la cara que estamos haciendo, porque yo creo que los estudiantes, y la hacemos porque yo creo que los estudiantes muchas veces al negociar con nosotras no llegan hasta allá, hasta el reglamento general y no saben lo grave que es el Corpas plagiar. Bueno, yo me tomé la libertad de traerlo para que podamos exactamente tener qué es lo que lo que contempla Corpas. Lo primero son las formas, que bueno, esas son todas las que hemos trabajado el día de hoy. Pero en términos de las sanciones nos da, ojo, tiene niveles. Como niveles todo. De niveles. Tiene niveles. La amonestación escrita, pero del decano, de tu decano, ¿cierto? De tu facultad, de tu escuela. Viene la vigilancia disciplinaria, es decir, esto ya pasó y tú no te vas a ir indemne con esto. Vas a quedar con nosotros en vigilancia disciplinaria, en matrícula condicional. ¿Quién lo pone? Decanatura. Es decir, ya traspasó las fronteras de la negociación con nosotras. Hay niveles, por ejemplo, a llegar a cancelar la matrícula. Personas que van a tener que irse de Corpas por haber cometido una de estas 10 formas risas, simples, frecuentes, pero reales. La suspensión, sí, vete para tu casa un tiempo y obviamente sin posibilidad de reponer los trabajos, los tiempos, con todo lo que ello implica, hasta finalmente pues la expulsión. La expulsión es la posibilidad de no poder ni siquiera intentar volver. Y no solo es cancelar matrícula, pensémoslo, negociémoslo, luego nos vemos, no, es te vas y no vas a volver con nosotros. Y ojo, esto es lo que dice la Corpas. Cada institución tiene sus procesos y la manera en cómo llevar el plagio, pues en cada universidad. Estamos hablando solo de la Corpas y esto no es para que se asusten ni para que digan, sino más para reflexionar, aprender juntos, aprender qué tipos de plagios existen y oiga, si usted tiene una pregunta, hágala. Tenemos muchísimos docentes en la Corpas que sé que van a estar súper dispuestos a enseñarle a cómo citar, porque pues desafortunadamente, como lo hablábamos ahorita, en el colegio no nos enseñaron, no existía esa cultura de investigación y cuando llegamos a la universidad nos chocamos con usted tiene que investigar, hace parte de su proceso profesional, pero necesitamos que cite. Además son unas exigencias que vienen en términos de notas, o sea, no solo es te necesitamos que aprendas, si no necesitamos que aprendas te estamos evaluando. Exacto. Entonces nos cae en la cabeza la investigación, las normas, las notas y la vida universitaria. Entonces no es tan fácil. Ahora, cuando alguien se pregunte, ¿dónde está esto en nuestro reglamento? Pues está en el capítulo 6 y específicamente las sanciones en el artículo 33, que nos pueden parecer exageradas, pero en todas las universidades existen. Y existen las normas por una razón, somos comunidad. Eso iba. Y el día de mañana, mira, si te pasa esto en la universidad, es vergonzoso, es sancionatorio. Pero qué terrible que te pase en un trabajo. No, y mejor que te pase y evitemos algo como lo que ya hemos visto en nuestra cultura,
¿no? Senadores, diputados, gente de Exactamente. alto reconocimiento, ¿no? Alcaldes, pues no pasa en Colombia, no, es No, en no, otros es en otro países, país, otros alcaldes, otra gente, escenarios. ¿no? Que tiene estos diplomas obtenidos con base en falsedades. Por supuesto. Y esto es plagio. Bueno, y otra pregunta que se pueden hacer nuestra audiencia, quien nos está viendo en este podcast grabado en video, es que, bueno, ¿y este tema por qué? ¿De dónde sale? Sí, ¿Y Sí, es está que, pero hablando de ustedes esto. están locas porque hacen un ¿por qué plagio, hacen ¿para esto? qué? Pues porque eso lo vemos todos los días, está en la vida de nuestros universitarios y nos tomamos la molestia con la profesora de hacerles una encuesta esta semana a nuestra comunidad universitaria corupista. ¿tienen encuesta? Sí, Por sí. supuesto. Dios mío, a Hicimos ver. una pregunta anónima y solamente una pregunta. Porque, bueno, lo que pasa es que todos somos tentados de alguna manera, o hemos sido en algún momento tentados, algunos sí, otros no, a plagiar. Estamos en una cultura de facilismo, Por ¿no? supuesto. Donde queremos sacar todo rápido. Basta, yo hice por ejemplo, recientemente una investigación, meramente investigación, de, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero mandar a hacer una tesis? Una tesis. Una tesis de pregrado vale hasta 6 millones de pesos, lo cual nos vuelve a poner en el terreno de si es fácil y tengo el dinero. Lo hago. Y lo ¿Sale? increíble no es lo que cueste, lo increíble es que el mercado lo ofrezca No, y lo ofrecen de frente. de frente. Te vendo tu tesis y te mandan una cotización y te dicen tantas Dios hojas, mío. valen tanto. ¿Cuál es tu tema? Tal tema. Ah, sí, pero ya tienes el material o nos toca inventárnoslo. No, pues yo tengo el material o lo que sea. Ah, sí, la cotización que yo hice en ese momento me daba 6 millones de pesos para una tesis de pregrado. De pregrado. Yo hice como si yo fuera una alumna de pregrado, vale 6 millones de pesos. Entonces, sumado a esta investigación de la profesora, pues tenemos una respuesta muy interesante a la comunidad corpista. Nos respondieron 433 estudiantes de todas las escuelas y les hicimos solamente una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tentado? No que lo hayas hecho. Tentado. A plagiar. Bueno, y nos sorprende la respuesta. El 53.8% de las estudiantes dice que nunca se ha sentido tentado a plagiar. Nunca. Mientras que el 46.2% dice sí, en algún momento sí. Lo que queremos con esto es decirles, bueno, ser tentado no es pecado. Sí. Cita, por favor, Cita, todo por lo favor. que no venga de tu No cabeza. importa qué tanto te has sentido tentado. No Cita, por importa. favor. Entonces sí hace parte de la idea universitaria. La verdad que esperábamos tal vez 80 respuestas, 433. Pero 400 de casi 1.500 Nos parece un miembros buen número. de la comunidad. Yo creo que el primer paso es aceptarlo, como todo en Y la vida. admitir que no sabemos. Admitir que no sabemos. Reitero, por ejemplo, cuando uno habla con los alumnos que se asustan porque copiaron, pegaron algo, una parte, la primera respuesta con la que te encuentras es, yo no sabía. Yo no sabía que eso era un problema. Yo no sabía que eso era plagio. Es lo primero que te dicen. Entonces, admita que, bueno, no sabemos. Lo dijo la profe Iván, ¿no salió de tu cabeza? Cítalo. ¿Lo escribiste tú? No, cítalo. ¿Lo dibujaste tú? Cítalo, por favor. Y estás en la academia, estamos para aprender Estamos juntos y aprendiendo. para enseñarte. O sea, tú no vienes acá ya experto en temas y demás, sí, tenías No, que venir no. con herramientas. Eso también puede ser en otro podcast, tenemos tantos temas de que hablar. Muchos temas. Entonces, no te dé miedo preguntar, levantar la mano y decir, oye, ¿revisas mi texto? Es que quiero saber si estoy citando Si bien. estoy citando bien. O si por el contrario puedo mejorar el texto. Bueno, tantas cosas que pueden pasar. Y no, este tema está entretenido. Pero nos podríamos aquí quedar Sobre todo muchas porque le horas. Podríamos cuestiona a quedar. uno de la cantidad de cosas que uno hizo y era plagio. Y era plagio. Y era plagio, en ese momento era plagio. Estos alumnos, por ejemplo, que dicen no, 53 punto, Ya te digo. 53 punto Punto algo, algo. bueno, no, nunca. Punto ocho. Bueno, devolvámosle la pregunta, ¿cuántas veces se incluye a un compañero que no hizo nada? Con ¿O cada cuántas uno de los- veces ¿O cuántas has veces sacado sacó a a alguien? alguien porque no hizo? ¿O cuántas veces refritó a varios autores para hacer su párrafo? Bueno, para cerrar hay un tema muy interesante y es que hay estudiantes, no sé si te ha pasado, Sara, en enfermería, a mí me pasa en medicina. Las normas son caducas, profesora. Ajá. Es pasado de moda. ¿Eso para qué? Eso ni siquiera está actualizado con la vida digital. Y la gente no sabe, por ejemplo, que puede citar una charla de TED, que podría citar este podcast, si quisiera, dentro de un trabajo de Dentro de un trabajo investigación. de investigación. O que podría citar a lo mejor, no sé, TikTok,
Hay maneras de citar una clase. Ellos creen que la citación se refiere a libros, o sea, yo tengo que ir al Centro de Información y Consulta, sacar un libro en físico y eso es lo que tengo que citar. Sí, porque como nos quedamos en la era de las citas bibliográficas, ya no son citas bibliográficas, Se llaman estamos referencias hablando por de eso. referencias. Referenciame todo. ¿Lo viste en un documental de Netflix? Hay como. ¿Lo viste en YouTube? Hay como. ¿Lo sacaste de TikTok? Aunque ustedes no crean, hay contenido muy interesante en TikTok. En TikTok, sí. También lo puedes referenciar. Entonces, es la idea de que es que la norma es de los viejitos, la norma es de los grandes, la investigación la hace gente viejita. No, claramente no. Bueno, profes, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. De verdad, si ustedes tienen temas también que quieran postular de investigación, bueno, de lo referente a lo que hablamos aquí, estamos súper abiertas a hablarlo, a conversarlo, y muchísimas gracias por estar conmigo hoy, profes. Ay, gracias a ti, Gracias a Brenda, por ustedes. esta invitación y también al Departamento de Promoción Institucional por estos espacios para que podamos hablar de la vida universitaria. Lo que callamos los maestros. Este capítulo ya no va a ser sobre plagio, sino lo que callamos. Lo que los callamos maestros. los docentes. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @unicorpas, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube. Este podcast también lo podrán ver en nuestro canal de YouTube y nos encuentran como @unicorpas. Muchísimas gracias y pues nada, Muchas gracias. hasta el próximo podcast, que ojalá sea pronto. Gracias a todos. Chao, que estén bien.